En esta ocasión, y siguiendo con el tema de la planificación, vamos a hablar de los procedimientos. Sabemos que en las organizaciones realizamos diversos procedimientos en las diferentes áreas. Entonces ahora vamos a ver los flujogramas, es decir, cómo vamos a graficar esos procedimientos. ¿Cuál es el objetivo de graficar los procedimientos? Sencillamente analizar cada uno de ellos y ver si esos procedimientos los podemos mejorar. Podemos quitar algunos pasos que están de más, podemos adicionar pasos que necesitemos agregar o podemos fusionar. En esta ocasión vamos a hablar de un procedimiento utilizando lo que es la simbología ANSI. Hay diferentes simbologías, pero para graficar los procesos administrativos vamos a utilizar esa simbología. Por ejemplo, y para ello necesitamos diferentes símbolos. Por ejemplo, tenemos lo que es este símbolo. Esto lo vamos a utilizar cuando iniciemos y cuando finalicemos un proceso. Ese es el que utilizamos. Siempre que iniciemos y finalicemos, utilizamos este símbolo. Luego, vamos con el símbolo que indica o que implica una operación. ¿Qué quiere decir eso? Que representa una etapa del proceso. Cualquier etapa o cualquier actividad que nosotros hagamos dentro del proceso, vamos a utilizar este otro símbolo. Luego, nos vamos a otro símbolo que es un poco similar al anterior, solo que esto es cuando dentro de ese proceso hay un documento que se elabora. Si dentro de ese proceso hay un documento que se está elaborando en ese momento, entonces utilizamos este símbolo, o que lo estamos sellando, por ejemplo, o que se está manipulando, ¿verdad? O firmando, entonces utilizamos este símbolo. Luego nos vamos al otro, que es un rombo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Tiene la figura de un rombo y representa el punto del proceso donde se debe de tomar una decisión. Entonces, dependiendo del enunciado de ese proceso, si es no, ¿verdad? Entonces tomamos una decisión de no y o podemos terminar el proceso o puede terminar en una determinada unidad, con una actividad. Si es sí, ese proceso continúa. Luego nos vamos a otro símbolo que es el archivo, es cuando ya hemos terminado el proceso y vamos a archivar un documento, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí terminamos. Luego también tenemos otros símbolos, como por ejemplo los conectores de páginas. Este conector nos ayuda o nos sirve para conectar si es que ya hemos terminado una página, es decir, si ya no nos alcanza la página para seguir escribiendo, entonces nos trasladamos a otra página. Entonces, solo que le vamos a colocar dentro de ese símbolo un número. También tenemos el otro conector que es un círculo. Los dos son conectores y nos sirven, tienen el mismo objetivo, solo que hay que agregarle un número. Por ejemplo, si es el primer conector, le ponemos el número 1 y con ese mismo conector iniciamos en la siguiente página de igual manera con el número 1. Si más adelante necesitamos también utilizar otro conector, entonces a ese le vamos a colocar el número 2 y en la siguiente página iniciamos de igual manera con el número 2. Luego, ¿cómo es que unimos estos símbolos? Los unimos a través de una flecha. Esa es la flecha que nos va a servir para unir cada uno de esos símbolos. Vamos entonces ahora a graficar un procedimiento. Tenemos aquí un ejemplo de procedimiento. En este caso estamos hablando del procedimiento de reposición de libros por cuenta del estudiante. Si nosotros revisamos o vemos, aquí están involucradas dos unidades y el estudiante. Hablamos del auxiliar de biblioteca, hablamos del auxiliar de tesorería y el estudiante, es decir, hay tres entes involucrados en ese procedimiento. Pues ese procedimiento es el que nosotros vamos a graficar. Tenemos ahí que el auxiliar de biblioteca, ¿qué es lo que hace? Revisa mensualmente el listado de libros en mora. También el auxiliar de biblioteca identifica los libros cuyo periodo de préstamo ya venció y que aún no han sido devueltos. El auxiliar de biblioteca además revisa datos del estudiante que no ha retornado los libros. Y el auxiliar de biblioteca localiza e informa al estudiante sobre esa mora. Luego, lo que hace el auxiliar de biblioteca es esperar, informa al estudiante y espera.
Ahí, si ustedes pueden leer, hay una toma de decisiones, porque si el estudiante no devuelve el libro, el auxiliar de biblioteca lo que hace es enviar datos del estudiante a tesorería para que se lo carguen a su cuenta. Es decir, cuando el estudiante quiera retornar o quiera pagar su cuota o quiera matricularse nuevamente, no va a poder matricularse si no ha cancelado la mora que tiene con la biblioteca. Luego tenemos que el estudiante, pero sí, ahí es una toma de decisiones. Eso, en el caso de que el estudiante no devuelve el libro, lo llevamos a tesorería. Pero si el estudiante viene y devuelve el libro, entonces lo que hace el auxiliar de la biblioteca es entregar el comprobante en mora para que vaya a cancelar a tesorería. Y vemos ahí que el estudiante cancela mora en tesorería. Luego, el auxiliar de tesorería recibe pago, sella comprobante de mora y lo devuelve. ¿Qué es lo que hace el estudiante ya con ese comprobante ya sellado? Lo presenta nuevamente a auxiliar de biblioteca para que éste descargue el libro del sistema en la computadora. Luego el auxiliar de biblioteca sella comprobante de préstamo y lo devuelve al estudiante, es decir, ahí ya queda exonerado de toda culpa. Entonces el estudiante lo que hace también recibe el comprobante sellado y se marcha, ¿verdad? Ahí termina el procedimiento. Ahora, en este caso estamos hablando de 13 pasos. Cuando lo graficamos, aquí lo vemos de una manera. Cuando ya lo graficamos utilizando la simbología, lo vemos de diferente manera. Y es donde podemos visualizarlo mejor y poder tomar decisiones. Podemos decir, este paso está de más, hay que quitarlo. Aquí hay que agregarle un paso porque se necesita, o aquí hay que fusionar estos dos. En fin, ahí es donde nosotros tomamos decisiones. Bueno, de hecho, las diferentes organizaciones tienen su propio manual de procedimiento. Algunas, quizás de ellas, no todas, porque también eso implica un costo muy elevado. Entonces, pero sí existen, ¿verdad?, los manuales de procedimientos. Si usted, por ejemplo, ¿y para qué sirve ese manual de procedimientos? Por ejemplo, si usted es una persona nueva dentro de la empresa y no hay tiempo para darle una inducción, entonces lo que hacen es mandarlo a leer ese manual de procedimientos y usted perfectamente puede leerlo y saber qué pasos va a seguir. Ahora bien, si usted ya en la práctica ya le quitó o le adicionó un paso, entonces ese manual ya quedó en desuso. Entonces hay que estarlo actualizando constantemente y eso pues tiene un costo bastante elevado, por eso es que las empresas a veces lo que hacen es prescindir de ese manual de procedimientos. Vamos a ver entonces ahora cómo quedaría graficado este procedimiento utilizando la simbología ANSI. Dentro de ese símbolo hemos colocado la palabra inicio. Si se fijan también, ahí tenemos todos los símbolos que están conectados a través de una flecha. Las 4 primeras figuras representan una actividad. Dentro de esas figuras vamos a colocar quién es que está ejecutando la acción y qué es lo que se está haciendo. Muchas veces el procedimiento es bastante largo, el enunciado del procedimiento es bastante largo. Entonces lo que tratamos es de abreviar, pero tenemos que colocar quién ejecuta la acción y qué es lo que está haciendo. Luego ahí vemos pues cuando tomamos una decisión. Si el estudiante devuelve el libro, continuamos con el proceso, pero si no, mandamos a tesorería y ahí termina el proceso. ¿Por qué? Porque el estudiante no ha devuelto el libro. Luego vamos y utilizamos también lo que es el símbolo del documento. ¿Por qué razón? Porque allí estamos hablando de una entrega de comprobante en mora que se realizó porque el estudiante no devolvió el libro en su oportunidad. Hemos utilizado también un símbolo, ¿verdad?, que implica un documento porque estamos recibiendo el pago, estamos sellando comprobante y eso se le está devolviendo al estudiante. Luego va una operación que hace auxiliar de la biblioteca, el auxiliar de la biblioteca también sella ese comprobante, el estudiante recibe ya ese comprobante de sellado que ya está exonerado, ¿verdad?, ya entregó el libro. Y por último pues tenemos el mismo símbolo con que iniciamos, pero en este caso estamos finalizando el proceso. Entonces, como podemos ver, ese mismo proceso lo presentamos de manera graficada y es aquí donde lo visualizamos diferente y es donde podemos tomar decisiones, como decíamos al inicio, de quitar, de agregar o de fusionar algunos pasos.